Que lo que vamos a intentar hacer es dar un barniz de cómo está posicionado el sector aeronáutica en Industria 4.0, cuáles son nuestros retos y cuál es nuestra estrategia futura y qué pasos hemos dado ya en este camino. Lo primero, daros una breve presentación del sector. Hay muchas caras que no conozco para comentaros quiénes somos y qué es lo que hacemos en el sector aeronáutico. Estos somos los socios de EGAN. No son todos los que, o sea, no están todos los que son, pero sí que podemos decir que el 99,8% de las empresas dedicadas a aeronáutica están en el clúster de EGAN. Ahora mismo estamos formados por 63 entidades, empresas grandes, pequeñas y medianas, centros tecnológicos y universidades. Esta cadena de valor, esto está en formato cadena de valor, va a ir creciendo en los próximos años. Ha crecido mucho en los últimos años y va a seguir creciendo porque el número de empresas que se están acercando al sector aeronáutico está creciendo constantemente. Algunos números, brevemente. Estos socios de EGAN en el año 2016 facturaron en todas sus plantas industriales en el mundo 2.247 millones de euros y emplean a 13.612 personas. ¿Qué significa en Euskadi? Los números los tenéis aquí. Tenemos una facturación en Euskadi generada de 884 millones y tenemos un empleo directo de 4.519 personas. Otro número importante a destacar, el I+D. El sector aeronáutico y de espacio es un sector intensivo en I+D. En el último año, el porcentaje de I+D invertido sobre las ventas fue del 6,7% y en los últimos años, que tenemos los datos que tenemos conocidos, ha sido de una media de un 15,1%. Dos datos más. ¿Quiénes somos en Euskadi? Pues representamos el 1,3% del PIB vasco y representamos el 6,0% del PIB industrial, generado por un 2,2% de empleo industrial directo. Este dato nos da el valor del empleo, del alto valor añadido que generamos en el empleo del sector aeronáutico de Euskadi. Bien. Muy rápidamente, somos un sector global, somos empresas globales y, por lo tanto, estamos en todo el mundo. Ahora mismo tenemos 161 plantas en el mundo y, sobre todo, están pensadas para dar servicio a nuestros clientes internacionales, que no son pocos porque son todos. Los tenéis aquí, vais a tener mi presentación disponible en la web del evento. En los subsectores que les llamamos de aeroestructuras, motores, sistemas y equipos y en espacio, aquí tenéis una lista de todos nuestros clientes internacionales y de todos los programas en los que los socios de EGAN participan. Y por no robar más tiempo a los ponentes, quería mostraros, enumeraros, no los voy a decir, los retos a los que nos enfrentamos en la industria 4.0, en el sector. Son palabras y frases que ya os sonarán, de materiales y tecnologías de fabricación avanzados, sistemas flexibles e inteligentes, fábrica digital y conectada, eficiencia energética, aplicaciones TICs a eficiencia energética. Algunos sobre estas líneas nos van a hablar los ponentes que van a hablar ahora. Pero sí quería destacar que no he puesto que son retos tecnológicos, porque no son solo retos tecnológicos, son retos tecnológicos, son retos de capacitación de las personas a la adaptación de las nuevas tecnologías, como hemos oído antes del café en la mesa redonda, y lo más importante, podría decir, que son retos de estrategia y de gestión de las empresas. Las empresas, sobre todo las pequeñas, se enfrentan ahora mismo a una situación en la que, como ha dicho la persona que ha venido de MIT a darnos la ponencia principal, van a tener que tomar decisiones estratégicas que les van a suponer nuevas inversiones y que les van a suponer cambios drásticos en la gestión y en sus procesos productivos. Entonces, bueno, es importante que las empresas tomen las decisiones adecuadas, oportunas, y para eso estamos los clústeres, los centros tecnológicos, la Red Vasca de Ciencia y Tecnología en general, para guiarles en ese camino. Y daros dos mensajes finales. En mi opinión, y está contrastada con algunos de los empresarios del sector, estamos bien posicionados en el Industry 4.0, pero nos queda camino que recorrer. Podría decir que estamos bien posicionados frente a las tecnologías y a los materiales, tecnologías de fabricación y materiales, pero nos queda camino, por ejemplo, en implantar las tecnologías habilitadoras, TICs,
a nuestros procesos productivos, a la mejora de nuestros procesos productivos. Y esto da lugar al segundo mensaje. Esto genera un campo enorme de oportunidades para nuevos negocios, creación de nuevos negocios que den respuesta a los retos del sector y, por otra parte, también a nuestras propias empresas del sector actuales, que les dan la oportunidad de posicionarse, de ser más competitivos y posicionarse estratégicamente frente a sus competidores globales. No voy a robaros más tiempo. Voy a presentar al ponente de Arnova, que nos viene Javier Herrero, que actualmente es el director de gestión del cambio y tecnologías de la información en Arnova Aerospace, que nos va a presentar la visión y la estrategia de Arnova en Industry 4.0 y nos va a contar algún caso práctico de su transformación digital. Muchas gracias, Javier. Gracias. Muy bien. Bueno, sobre Arnova, algunos habréis escuchado. Nosotros somos una empresa localizada con sede central en Miñano, cerquita de Vitoria, y con 4.500 empleados aproximadamente en 20 ubicaciones en 7 países del mundo, ¿no? Nuestro principal negocio es el diseño y fabricación de grandes aeroestructuras para los clientes principales, los OEM principales del sector de la aeronáutica, Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier, entre otros, ¿no? O sea que básicamente eso es lo que tenemos. En la web tenéis más información, no me voy a extender al respecto. Bueno, hoy estamos hablando de Industria 4.0, ¿no? Y recabando un poco datos, es una cosa de la que se habla mucho, como queda demostrado y como seguramente vosotros sabéis. Hay un estudio de IDC de 2016 que habla de que en 2014 había un 31% de empresas que estaban dedicando recursos expertos y directivos en Alemania, estaban dedicando recursos expertos y directivos a temas de Industria 4.0 y ahora, en 2016, solo 2 años después, hemos pasado a más del 50%, al 53%, un crecimiento significativo, ¿no? Esto, evidentemente, es Alemania. Nosotros seguramente no estemos tan avanzados, pero bueno, pues es algo del que se oye hablar muchísimo, ¿no? Y os traigo una reflexión, un poco una idea y una reflexión al respecto. Por un lado, estamos hablando de un mundo en el que la globalidad y conectividad está llegando a límites insospechados, ¿no? Y muchísimo más avanzados que hace unos años. Y el ciclo de cambio en ese ámbito es muy fuerte, ¿no? También hay una rapidez inusitada en lo que es la adopción de los cambios. Cada vez los cambios llegan antes y se espera de nosotros, se espera de todos los que estamos alrededor, que seamos capaces de implementarlo y de adaptarnos a ellos con muchísima más agilidad, ¿no? Un elemento global, pero también con efecto concreto en Europa, es el tema de la preocupación por mejorar la productividad y por estar en continua mejora en lo que es el ámbito de la productividad, ¿no? Esto nos trae como digamos, elemento de acompañamiento la necesidad de desarrollar habilidades digitales, nuevos perfiles, etcétera, ¿no? Y lo cual también lleva a lo que es el desarrollo tecnológico, lo que cierra un poco la rueda de la innovación, ¿no? La reflexión que os traigo es cuidado con la sensación de urgencia, ¿no? Seguramente estéis aquí múltiples disciplinas, TI, estaréis ingeniería, producción y todos estáis sujetos a un bombardeo continuo de cuidado, os vais a quedar fuera, os vais a quedar detrás, vais a perder el tren, etcétera, ¿no? Esto puede hacer que tomemos decisiones basadas en esa sensación de urgencia, que no estén cuidadosamente planificadas, que no estén cuidadosamente seleccionadas, y este es el mensaje que nosotros intentamos abordar dentro de lo que es nuestra estrategia en este ámbito, ¿no? En esa línea, del mismo estudio de antes, ¿no? ¿En qué fase se halla su organización, también en Alemania, en cuanto a la implementación de iniciativas de Industria 4.0? ¿Y qué conclusiones saco yo de este gráfico, ¿no? Pues que desde 2015 a 2016 existe un crecimiento en lo que es las fases de planificación y piloto, pero, sin embargo, prácticamente hay un estancamiento en la implementación real. Es decir, estamos avanzando, pero nos estamos encontrando un muro, se están encontrando las empresas un muro a la hora de poner esto en modo práctico, ¿no? Y probablemente esto sea
muro debido a diferentes razones, pero seguramente también la selección de lo idóneo para lo que es para el uso práctico en sus organizaciones hace que esto pues, sea complicado de implementar, ¿no? Nosotros lo vemos en tres ejes, ¿no? O por lo menos lo resumimos en tres ejes. Por un lado, lo que es el eje de focalización a través de una cuidadosa selección de tecnologías habilitadoras y de una búsqueda de la coherencia entre la innovación y el uso práctico, es decir, innovar por innovar, pues no nos pagan por innovar, al menos a nosotros, y sí que tenemos que buscar siempre un uso práctico. Integración, tanto de procesos como también, y especialmente de personas, después lo veremos, ¿no? Y agilidad en la capacidad de adaptarse a elementos nuevos y ser capaz de entregar valor a tiempo, ¿no? En la parte primera, de focalización, los campos de interés hay muchos, ¿no? Y aquí, en la industria 4.0, transformación digital, podemos estar hablando de, bueno, desde la robótica colaborativa, desde el Big Data, hasta la transformación de modelo de negocio, ¿no? Aerostructures as a service, ¿no? Permitidme la broma. Nosotros no estamos ahí. Nosotros lo que estamos buscando es una cuidadosa selección y el enfoque que le damos al tema son 7 tecnologías en las que nos queremos focalizar, ¿no? Una es la robótica colaborativa, fabricación aditiva, donde tenemos un grupo interno muy potente, ya multidisciplinar, trabajando en elementos de fabricación aditiva. Después Javier creo que nos contará algo más al respecto. Realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, donde también estamos avanzando en ciertos ámbitos, sobre todo de momento muy en la realidad virtual con relación al proceso de diseño, ¿no? Codiseño, etcétera. Nube y ciberseguridad con diferentes iniciativas, después os contaré un par de casos prácticos al respecto. Simulación, Internet industrial y Big Data y analítica. Estos son los 7 topics que nosotros, de una forma u otra, más adelantados o menos adelantados, estamos avanzando para llevar a cabo iniciativas al respecto, ¿no? Bueno, este gráfico es también un poco nuestra visión con respecto a la separación entre preparación de infraestructura y transformación digital. Entendemos que la transformación digital parte de una cierta preparación de infraestructura, que es prerequisito antes de iniciar procesos de transformación digital. A partir de un determinado momento, ya veis que nuestra visión es que hay una meseta de valor en términos de lo que puede aportar una preparación de infraestructura adicional a lo que es las compañías, pero a partir de ahí esa meseta empieza a trabajar en las iniciativas de transformación digital. Nosotros hemos estado trabajando en los últimos años más en la capa de aquí. Es decir, todavía podemos contar muy poco. Tenemos iniciativas, tenemos proyectos, estamos trabajando claramente en eso. Podemos contar muy poco en la parte verde, ¿no? Pero sí que vemos esto como necesario, unas verdaderas iniciativas de preparación de infraestructura como prerequisito previo, ¿no? Y ahí, bueno, pues poniéndolo en ciertas iniciativas, bueno, hay un elemento transversal, como es la seguridad e infraestructura, que es común y es continuo, ¿no? Iniciativas de preparación de infraestructura, entendimiento del cloud, de lo que puede aportar, de la tecnología, elementos como Manufacturing Operations Management, con un proyecto muy relevante que estamos teniendo, que después os contaré, para lo que es la gestión de operaciones, captura de datos en planta, temas de Product Lifecycle. Nosotros estamos trabajando en PLM desde el 97, pero no en la medida en la que antes PLM era más de ingeniería y lo que estamos llevando eso es a todos los ámbitos de la empresa, ¿eh? De hecho, tenemos a gente de COFIN trabajando en PLM, ¿eh? Y os puedo asegurar que nos ha costado bastante, pero lo hemos hecho. Automatización, realidad virtual mixta, integración con IoT, y temas de analítica y Big Data, etcétera, pues eso son iniciativas que claramente queremos establecer, que vemos de aquí en adelante y que para los cuales pues esto tiene que estar sólido y bien implantado. El segundo eje es la integración con plantas vivas, procesos, ¿no? La tecnología, permitidme la broma, tiene cierta tendencia al adanismo, ¿no? Oye, a partir de mí es todo y antes de mí no hay nada, ¿no? Bueno, hay que enfocarse en facilitar la fusión de la implantación tecnológica con plantas que ya están operando, con procesos que ya están vivos, ¿no? Y no llegar y decir, bueno, olvídate de todo. Bueno, olvídate de todo está muy bien para una startup, son capaces de hacerlo y seguramente les funcione, pero en una empresa donde tenemos 20 ubicaciones y
y 4.500 tíos trabajando, pues es difícil llevarlo a ese nivel. Es imprescindible ser conocedor de las tecnologías habilitadoras, pongo aquí. Sin embargo, hay que conocer el trabajo que se desempeña y hay que ser serio a la hora de plantear iniciativas con respecto a lo que puede aportar. Es decir, tenemos que tener una pata siempre en el conocimiento de las tecnologías, pero no somos el MIT y somos empresa e industria. Y como tal, tenemos que tener conocimiento de lo que realmente estamos cambiando y tenemos que tener esa capacidad también de visualizar cómo esto puede ser vehículo del cambio, ¿no? Nosotros también tenemos una definición de procesos repetitivos con una visión de industrialización y serie, es decir, de cómo industrializamos y cómo ponemos esto en serie, y con una visión de modelo de gestión y despliegue global, es decir, una planta como piloto y despliegue al resto del mundo, ¿no? Despliegue al resto de plantas cuando esto sea posible. Focalizarse también en facilitar el cambio cultural, verificar la adherencia de los procesos a la organización que los acoge, ¿no? Esto con el eje de los procesos. Y el eje de las personas, bueno, la transformación se ejercita a través de las personas, ¿no? Son, a su vez, agentes transformadores, porque son el vehículo a través del cual transformamos, ¿no? Pero también en el propio proceso de transformación son transformados, ¿no? Desde Arnova nosotros apostamos por la visión que pone a las personas en el centro de la transformación. Ahí, por ejemplo, un vehículo que estamos utilizando para ello es el propio proceso con el Gobierno vasco de adopción de modelo de perfiles digitales competenciales. Hay un proyecto que es ICANOS, os sonará a algunos, y como tal vamos a utilizar ese modelo para definir cuáles son los perfiles digitales, los perfiles ocupacionales que tenemos dentro de la empresa, identificar el nivel de madurez que tenemos en los mismos perfiles y después determinar gaps para cubrirlos y, a su vez, cubrir, digamos, habilidades no presentes, definir estrategia de conversión y la estrategia también de adopción de recursos, ¿no? En caso de que entendamos que esa conversión pues, no es posible, ¿no? Bueno, no somos los únicos. Hay otro estudio de Pricewaterhouse, más centrado en la industria A&D, ¿no? De aeronáutica, que habla de un 55% el máximo nivel de preocupación como inhibidor o como reto más importante en lo que es la industria es la falta de cultura y formación digital, ¿no? Con un 25% de insuficiente talento, con lo cual estamos hablando de cosas que preocupan a la gente a la hora de abordar y de definir retos. Bueno, por último, y una pequeña inserción, ¿no? A metodologías ágiles como en muchos casos pruebas de concepto y en algunos casos nosotros con 2 grandes proyectos ya metidos en metodologías ágiles, o por lo menos en lo que nosotros llamamos metodología ágil, ¿no? Que a lo mejor un purista seguramente cuestionaría parte del asunto, pero sí claramente definiendo metodologías ágiles, utilizando Scrum como medio de poner valor y pruebas antes de lo que típicamente los proyectos nos permitían, ¿no? Y ahí tenemos ciertos casos de éxito que bueno, pues que nos ha ido bastante bien, pero con sentido común. Es decir, no valen las metodologías ágiles para todo, con lo cual siempre teniendo en cuenta que no valen para todo. Permitidme algún caso práctico. Proyecto Haka. El proyecto Haka, ahora el rugby es el nuevo running, ¿no? Todo el mundo está hablando del rugby. Bueno, pues antes de la nueva moda del rugby, nosotros ya estábamos con el proyecto Haka de 2014, que es un poco el nombre en clave del proyecto transformador en la parte de operaciones, implantación de un sistema de operaciones global en la empresa. Empezamos con esta visión, con la visión de transformar la forma en la que llevamos a cabo las operaciones en la planta, ¿no? Y lo llevamos a cabo con un prototipo en Berantevilla, en nuestra planta de Berantevilla de ensamblaje, de puro Scrum, es decir, 31 use cases en 33 días, para poner en planta lo antes posible funcionalidad que pudiera ser testada, ¿no? Esos 31 cases, ya veis, aquí empezamos esto en febrero de 2015. Bueno, pues después de este Scrum con
con un análisis, digamos, de un segundo sprint, etcétera. En junio estábamos en planta, evidentemente, sin ni una interfaz, que los habíamos dejado, teníamos a mucha gente trabajando para habilitar, estábamos en un núcleo controlado, pero el día 1 que pusimos esto en producción ya teníamos feedback que estábamos utilizando para cambiar lo que es el backlog de futuros sprints y teníamos la posibilidad de, en realidad lo cambiamos, ¿no? Con lo cual fue tremendamente útil y bastante agresivo, pero exitoso, ¿no? Y una vez que hemos tenido el modelo ya definido en lo que es la planta de Berantevilla, bueno, el primer sitio donde lo enviamos, el modelo, fue a México. Para que os hagáis una idea, hemos montado una planta con el mismo esquema de modelos en prácticamente 2 meses de trabajo en México, con lo cual, otra vez, refuerzo un poco el mensaje de modelos sólidos de trabajo, ¿no? En la extensión a las 2 plantas, en este caso de Illescas y de Arnau, Andalucía, de Sevilla que tenemos, ¿no? Y después progresiva extensión, que todavía estamos en proceso, del mismo modelo al resto de plantas, ¿no? Bueno, otro caso totalmente diferente, ¿no? Temas de cloud. Un par de casitos de cloud interesantes para determinar también, aquí estaremos en diferentes grados de madurez, con lo cual, pues nuestra experiencia, ¿no? Típico eje, ¿no?, de 2% de utilización de una máquina que está en nuestras instalaciones de nube privada que tenemos contratados con un gran hoster en Madrid, ¿no? 2%. Estamos pagando por el 100 y es el 2%. Hicimos números y esto es un resumen de nuestros números, ¿no? Hicimos números de lo que nos cuesta cada uno de los servicios, están un poquito para que no se vean todos los números, ¿no? Y con esos números nos da que el umbral de rentabilidad de llevarlo a la nube pública, Azure en este caso, ¿no?, es de que si en menos de, tengo la máquina encendida, día laborable, menos de 21 horas, nos sale a cuenta. ¿Qué hemos hecho? Y esto no es rocket science, ¿eh? Esto es una cosa que cualquiera podemos hacer, porque lo hemos hecho nosotros con recursos internos, estudiando, interesándonos, etcétera, pero no es una cosa que haya que contratar a grandes expertos para hacerlo. Hemos desarrollado una consola. Ahora mismo creo que tenemos del orden de 30 y pico máquinas montadas, de forma que con un programador que se enciende y se apaga la máquina. Oye, ¿cuándo quieres que esté encendida? Esto no se puede utilizar en sistemas productivos, etcétera, y tal, pero para un gran número de máquinas se puede utilizar. Se encienden y se apagan solas. O hay otra modalidad de máquinas que al programador, al desarrollador, a quien sea, le decimos: cuando la uses, enciéndela, cuando te vayas, apágala. Si se olvida, se la apagamos nosotros. Y con esto estamos ahorrando pues, prácticamente pues, un 70% del coste de estas máquinas, ¿no? De forma que, bueno, pues son pequeños, 70% de coste de 30 máquinas, pues es un 70% de coste de muchas máquinas, ¿no? Otro, y por terminar, otro apartado en el que hemos trabajado dentro de lo que es el modelo cloud, ¿no? No sé si conocéis, estáis familiarizados con lo que es el cálculo de elementos finitos, ¿no? Cálculo de elementos finitos se lanzan en grandes colas. Típicamente nosotros tenemos 15 colas. En caso de cálculo estructural, más o menos se utilizan en torno a los 4 a 16 cores. En temas de dinámica de fluidos es mucho más exigente, 32, 128 cores, ¿no? Pero bueno, típicamente 15 colas donde encolamos los trabajos, ¿no? ¿Qué nos pasa? Oye, los señores de cálculo, necesitamos que el output de nuestro trabajo esté, porque no queremos venir a trabajar el fin de semana, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Bueno, desplegamos 4 por capacidad de cálculo bajo demanda, es decir, oye, este y esta cola me la sacas a un sitio donde durante un determinado tiempo yo sea capaz de llegar antes. Y esto me permite a que no tenga que traer a mi equipo de ingeniería a trabajar el fin de semana para entregar el output del cálculo al cliente el lunes, que es cuando lo ha pedido, ¿no? Estamos rellenando, en la medida de lo posible, pues esos huecos que estamos llevando a la nube con cálculo, digamos, con otros procesos, y estamos pagando por las 8,25 horas frente a las 11, 8,25 horas de esa cuadruplicar capacidad de proceso, pero nos estamos ahorrando las horas extras. ¿Nuestra intención cuál es? Pues que esto no sea bajo demanda, que esto sea
predictivo, etcétera. Bueno, para eso tenemos un largo camino, para eso a lo mejor ya es un poco más rocket science, ¿no? Pero no es, estamos claramente con esa intención, para que no tener que esperar a que ingeniería nos pida esa capacidad adicional, sino ser capaces nosotros de predecirla y de desplegarla, digamos, bajo demanda. Y ya está. Muchas gracias, Javier, por contarnos vuestra visión y experiencias en Aernnova. Damos paso a la ponencia de ITP, que viene de la mano de Javier Díaz, que es el responsable de desarrollo de procesos de fabricación aditiva en ITP. Javier nos hablará de diferentes tecnologías de fabricación aditiva aplicadas a sus procesos de diseño y fabricación. Cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Bueno, un poco la idea de la presentación es, estamos dentro del marco de la industria 4.0 y aquí lo que vamos a explicar es solamente una de las ramas de todo eso que es 4.0, que es fabricación aditiva. Y más concreto es cómo somos capaces de en la empresa utilizar CAD, utilizar modelos matemáticos para conseguir fabricar nuestras piezas y no solo fabricarlas, sino certificarlas, ya que gran parte de nuestro negocio es poner elementos en vuelo. ¿Vale? Entonces, la idea de la presentación es enseñaros qué tipo de procesos de fabricación utilizamos. Cada uno tiene un objetivo final y que con eso tengáis un poco idea de las áreas de interés y luego también cuál es todo el trabajo necesario que hace falta para llegar a certificar un componente en vuelo. Lo primero, dentro de fabricación aditiva, es un término muy general. La idea principal es dividir los procesos, que cada uno tiene su porqué o sus características. Entonces, por un lado, tenemos que separar toda la parte de polímeros. En nuestro caso, fabricamos motores de avión, por lo tanto, es muy importante que separemos esto, ya que el uso que le damos a estas tecnologías y a estos materiales es secundario, por así decirlo, en la fábrica. Es soporte a utillajes, soporte a prototipado rápido, soporte a todos nuestros desarrollos de ingeniería. Entonces, aquí claramente los usos serían esos. Para daros un poco ejemplo de qué es lo que utilizamos, veis dos casos reales de uso. El prototipado, ayudar a que nuestros ingenieros vean las piezas reales, no tengan que siempre mirar en CAD y con eso tener posibilidades de analizar si se puede ensamblar el componente, si se puede montar en el utillaje, cómo ajustan los utillajes, cómo diferentes modelos de brainstorming para poder mejorar los diseños, teniendo un componente encima de la mesa que un equipo multidisciplinar analice el componente y con eso tratar de mejorarlo. Y por otro lado, toda la parte de utillajes. Hay muchos utillajes que no tienen por qué ir en centros de mecanizado con altísimas fuerzas y que pueden ser utilizados con elementos poliméricos y con eso cambiar un poco el modelo de uso de nuestros útiles. Siguiente parte, ya nos vamos a lo que realmente es nuestro negocio, que es la parte de los metales. Dentro de los metales lo mismo, tenemos que separar los diferentes procesos porque cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Entonces, por un lado tenemos los procesos de aporte y los procesos de deposición, por los cuales nosotros añadimos material de aporte mediante cordones de soldadura superpuestos para generar geometrías 3D. ¿Cuál es el objetivo o cuál es el fin? ¿Con qué se puede hacer? ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer con este tipo de procesos? Aquí estaríamos hablando de o reparar componentes en fabricación, componentes que han tenido un fallo en su proceso de fabricación, o también parte del negocio, que es el mantenimiento en servicio, tener un componente que se baja del motor, que hay que añadirle material por el motivo que sea, y con eso poder recuperar un componente que, si no, de otra forma tendría que ser achatarrado. O sea, sería una gran parte de la utilidad que le podríamos dar. Y luego tendríamos otra que es integrarlo dentro del propio proceso de fabricación, mediante eliminar determinadas features o determinadas características de los componentes reales, bien sea forja o algún fundido, y añadirles una geometría 3D que hagan una pieza híbrida que permita cambiar o modificar los costes o añadirle valor al componente. Caso real que tenemos, en su momento no lo llamábamos fabricación aditiva, para nosotros era superposición de cordones de soldadura, era soldadura, simplemente, mediante un proceso de soldadura al arco más varilla de aporte de metal, lo que hacíamos era hacer superposiciones de soldadura y generamos
un componente, una featura de un componente que ahora mismo ya lleva volando más de 10-15 años en dos modelos de avión diferentes. Es un caso real, ahora se está vendiendo mucho, pero bueno, es una cosa que la industria ya lleva mucho tiempo utilizando. Está desarrollado desde el año 2000. También hay que decir que en nuestro caso no hemos conseguido desarrollar nuevos componentes que se puedan utilizar con esta tecnología. Tiene sus pros y sus contras. En nuestro caso no hemos dado con ese tipo de componentes. Entonces pasamos al último bloque, que realmente es donde tenemos el núcleo, que son los procesos de powder bed, los procesos en lecho de polvo, en los que mediante una fuente de potencia somos capaces de generar piezas que ya sí son 3D muy complejas y solamente de un único proceso. Y debido a qué nos dedicamos al motor y dentro del motor a la parte caliente del motor. Nuestros materiales básicamente son base níqueles, entonces son materiales que tienen que aguantar mucha temperatura y nuestro foco se centra en las tecnologías de láser. ¿Vale? Entonces, con este esquema inicial, la idea ahora es presentaros todas las actividades que estamos llevando a cabo para que solo con este proceso, con el último que he mencionado, podamos certificar piezas en servicio. Entonces, para esto, ¿cuáles son las actividades o cuáles son los bloques de cosas que tenemos que estudiar para poder llevar a cabo estos componentes? La primera parte es el diseño. El diseño lo es todo en fabricación aditiva. Tenemos que rediseñar por completo los componentes para hacerlos, uno, fabricables. No se puede fabricar todo con impresión 3D. En plástico sí se pueden hacer muchas cosas. En metales tienes algunas limitaciones que tienes que ser capaz de entender para incorporarlas a tus diseños y con eso hacerlo fabricable, la base. Lo segundo, hacerlo rentable, pues si no nadie lo va a producir en serie. Segunda parte, el polvo. Ahora tenemos una materia prima totalmente diferente. Hasta ahora partíamos de unas forjas o unos ingots que después iban al fundidor. Ahora tenemos una materia prima que es un polvo y que con eso ya fabricamos directamente la pieza 3D. Por lo tanto, también entender muy bien qué hace y cómo se comporta esto. Siguiente punto, la parte del material en sí mismo. Ya estamos hablando de un material fundido. Entonces, este material fundido tenemos que entender cómo se comporta, qué propiedades mecánicas tiene, cómo tenemos que hacer tratamientos térmicos y cómo se va a comportar a lo largo de la vida del componente. Siguiente punto, la parte del proceso. Tenemos que entender las máquinas, tenemos que entender y optimizar todos los parámetros de proceso. Las características que tienen que tener nuestras piezas son muy elevadas debido a dónde se localizan, por lo tanto tenemos que asegurar la calidad y tenemos que desarrollar procesos que tengan esa calidad y esa estabilidad. Entonces, por último, para asegurar esa calidad tenemos que determinados procesos que utilizamos para asegurar nuestros componentes, que son técnicas de ensayos no destructivos, ver cuáles son las que actualmente utilizamos y se pueden utilizar en las nuevas piezas, pero también desarrollar nuevas que permitan ver características que son inherentes solo a este tipo de fabricaciones. No son de los casting, no son de los forjados, entonces tenemos que desarrollar esa parte. ¿Y todo esto para qué? Para desarrollar componentes. No son actividades aisladas entre sí, sino que buscan que el conjunto de todas ellas y con muchas áreas trabajando en común consigamos desarrollar un componente final y que con eso podamos empezar las producciones masivas de los mismos. Entrando un poco al detalle de cada uno de ellos, son bloques de actividades muy grandes, unas pinceladas de cada uno de ellos sobre qué estamos haciendo, qué puntos son clave que hay que entender para que se pueda hacer se puedan utilizar este tipo de procesos. Lo primero es la parte del diseño. Ya he dicho, el objetivo es utilizar los beneficios e inconvenientes de la tecnología para adecuarla a nuestras piezas. Entonces, el primer punto es rediseñarlos por completo. Hasta ahora se tenía un componente forjado, si se quería pasar a fundido, se cambiaban 4 cosas. Aquí tienes que cambiar el 80% de la pieza. Para fabricarlo, y sobre todo una cosa muy importante para nosotros es tener un beneficio en peso. Todo lo que vuela tenemos que pagarlo con carga de combustible. Entonces, si somos capaces de, gracias a este proceso, quitarle el peso a los componentes,
conseguimos justificar incrementos de coste en los mismos. La siguiente parte es diseñar nuevas cosas que hasta ahora no se podían debido a las limitaciones de proceso, bien sean costillas internas, tubos internos y otra serie de geometrías que hasta ahora no había forma humana de hacerlo y que con esto somos capaces de integrarlo y añadir nuevas funcionalidades a la pieza. La siguiente es, no hay que pensar en pieza por pieza, sino ver los sistemas en conjunto, analizarlos por completo y tratar de ensamblar diferentes piezas en una, pero no con postprocesos, sino directamente en el diseño. Tratar de evitar soldaduras, tratar de evitar uniones atornilladas y con eso también ganar en peso y ganar en características finales del componente. Y por último, y esto ya sí que es un poco futuro, y lo añado aquí un poco a posta, que es, todo el mundo habla de lattice structure, de estructuras isogrid y de muchas cosas con fabricación aditiva. Esto tenemos que ser conscientes de que es el futuro, pero el futuro largo. Hasta dentro de 10, 15, 20 años que no seamos capaces de entender la tecnología base, no seremos capaces de tratar de aplicar estos nuevos conceptos de diseño que nos permiten, que son fabricables a día de hoy con estas tecnologías. Siguiente punto, la parte del polvo. El polvo tiene muchísimas características que tenemos que entender. Entonces, lo primero, tenemos que comprarlo y tenemos que crear una especificación contra la que podamos comprar el polvo. Para ello tenemos que entender la composición, si tenemos que modificarla o no, o cuáles son los límites de las mismas, entender la distribución de polvo, qué tipo de polvo, qué tamaño más grande, más pequeño es el adecuado para cada máquina, cómo fluye, el polvo se tiene que mover en las máquinas, entender el comportamiento del mismo, ir al detalle, ver la morfología, el polvo puede ser redondo, puede ser elongado, puede tener partículas pegadas, entonces tenemos que entender estas características para comprar y usar un polvo de calidad con la justa, pero no la necesaria, para reducir los costes, pero no tener fallos en fabricación. Y por último, también características internas del polvo como porosidad y alguna característica interna adicional del polvo que hay que asegurar para que después no afecten en nuestros procesos. La parte del material, lo mismo, entender los materiales. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que ver? Lo primero es todas las características inherentes del proceso. Es qué defectología genera el material o genera el proceso, qué tratamientos térmicos le tenemos que dar, cómo se comporta el material si lo trabajamos en la dirección de fabricación o en la dirección del plano de fabricación. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que estudiarlas, analizarlas y con eso definir nuestros estándares que permitan diseñar nuestros componentes y analizarlos después con elementos finitos con unas características bien conocidas. Entonces, para eso, aquí un ejemplo de esto de caracterizar un material, ¿qué significa? Tenemos muchas características, muchas propiedades que hay que analizar, la integridad, la fatiga, el creep, la propagación de grieta. Cada una de ellas requiere muchos ensayos a muchas temperaturas diferentes. Y bueno, aquí un ejemplo de cómo varía cada uno de ellos en función de la posición o incluso cuando estamos en fatiga, cómo varía o qué dispersión tenemos en las diferentes cargas. Nos vamos a la parte de proceso. Entonces, en proceso, lo primero, lo que ya he comentado, optimizar los parámetros. Tenemos que entender las máquinas y decidir qué parámetros utilizamos, lo mismo que en cualquier otro proceso que ajustan la fuerza de la prensa o ajustan la temperatura de fusión. Aquí lo que tenemos que hacer es ajustar los parámetros para que el material sea lo mejor posible, pero de forma repetitiva. Entonces, tenemos que definir procesos de control que aseguren que la primera y la última fabricación, cuando una pieza está fabricando durante 15, 20 años seguidos, son las mismas y que no estamos modificando la calidad con el tiempo. Entonces, hace falta este tipo de entendimiento para poder confirmar que las piezas son correctas. La siguiente es elementos del proceso. En fundidos tenemos las mazarotas. Aquí lo que tenemos son unas estructuras, una especie de andamios que hay que entender, que hay que optimizar, porque después hay que eliminarlos, pero también nos ayudan al proceso y hay que desarrollarlos. Y por último, la pieza parece que está acabada, pero no. Hay muchos postprocesos de
modificar la rugosidad de los componentes, mecanizarlos, ¿por qué no? Hay que mecanizar siempre ciertas cosas para asegurar ciertas tolerancias del plano, tratamientos térmicos que hemos mencionado y otros postprocesos que son de aplicación en nuestros componentes. Por último, la parte de ensayos no destructivos. Tenemos los procesos convencionales, líquidos penetrantes, rayos X, ultrasonidos, inspección visual, por supuesto. Entonces, ver qué comportamiento tienen estas técnicas en los nuevos procesos, con nuevos acabados y con nuevas geometrías, pero como tenemos defectología diferente, tenemos que desarrollar nuevas técnicas. Entonces, aquí, ¿qué hemos hecho? Desarrollar una especie de rayos X mejorado que nos permite, igual que nos hacen en un TAC, ver el 3D, el volumen 3D de nuestro cuerpo. Aquí vemos el volumen 3D interno de la pieza y vemos qué defectología tenemos dentro del componente y a una escala mucho más pequeña que lo que es capaz de ver otros procesos como rayos X u ultrasonidos. Pero además necesitamos más. Estos son procesos muy caros y hace falta que tecnologías como ensayos no destructivos dentro de la máquina o sistemas de monitorización que aseguren que todas las fabricaciones son iguales, es necesario desarrollarlos para con eso reducir los costes de validación de las piezas. ¿A qué ha conducido todo esto? Ya tenemos nuestra primera pieza certificada para servicio. Ha sido un trabajo que ha llevado durante 2 años para conseguir este hito. La idea es que entre en servicio el primer trimestre del año que viene, o sea, ya enseguida, y ha sido gracias a todas las actividades que hemos ido mirando detrás, desarrollarlas para conseguir certificar esta pieza para volar. No es una pieza compleja, pero es la primera pieza para que en el futuro otras con más criticidad o más complejidad sean certificables. Gracias a que hemos conseguido esto, al apoyo de muchos proyectos de I+D, tenemos proyectos financiados por CEDETI para desarrollar estas tecnologías, Futuralbe. Tenemos proyectos europeos, en Compass y en Music, que han permitido desarrollar o sustanciar parte de las actividades que teníamos en el grupo. Y el foco más importante o hacia dónde nos estamos moviendo es hacia el Ultrafan, hacia el Clean Sky 2, que es los futuros motores que vamos a tener desde 2020 en adelante, que la idea principal es demostrar la tecnología en diferentes piezas y en diferentes materiales para que eso sea una realidad, que tenga una producción masiva de piezas y que con eso podamos incorporar la tecnología lo antes posible en nuestros productos. Como mensaje final de la presentación es, aquí hay muchas cosas que hemos enseñado. La idea es, tenemos un proceso que tiene muchísimas virtudes y que hay que potenciarlo, hay que desarrollarlo, pero hay que tener claro el sector o para qué vamos a utilizarlo. Si lo utilizamos para ciertos sectores, son de aplicación inmediata. Si lo utilizamos para otros, como puede ser la aeronáutica, requieren una cualificación muy, muy larga, requieren de muchas actividades por detrás para ser capaces de utilizarlos en producciones masivas. Entonces, el mostraros un poco todo lo que hace falta para que estemos seguros que cuando se hacen inversiones o se hacen determinados movimientos, lo hagamos sabiendo los pros y los contras de cada proceso. Y esto sería todo.